Muy buenas noches, esto es Lectura Ligera y hoy hablaremos de El extranjero de Albert Camus. El extranjero, novela escrita por Albert Camus, fue publicada en el año 1942 en Francia. Esta obra trata del francés argelino Meursault, una persona indiferente a la vida y a lo que le rodea, claramente influenciado por los desastres de la Segunda Guerra Mundial, que es el contexto histórico que envuelve esta historia. Y esto trae como consecuencia un abismo de desesperanza e incertidumbre en la población, existiendo un quiebre de lo ético y lo moral que termina corrompiendo al ser humano, alejándolo del deseo de encontrar un sentido a la vida en base a la felicidad. Y bien, esta historia comienza con la noticia de la muerte de la madre de nuestro protagonista, y debo decir que el inicio es notable, porque Camus describe todo el mundo que desarrolla la obra con la sola descripción que hace Meursault respecto al fallecimiento de su madre, ya que habla del fallecimiento en sí, de las diligencias que supone el funeral, y a través de este suceso nos describe cómo es la realidad de la obra. Tenemos un protagonista que acepta llanamente la muerte de su madre, no llora en el funeral y que incluso parecía estar más preocupado del hecho de que fuese juzgado por los demás porque la tenía en un asilo, y esto la verdad le preocupaba más que el hecho de que hubiese fallecido su madre. Además que nos muestra de inmediato su rechazo a sociabilizar con la gente que se va encontrando, de manera que, por ejemplo, es muy cortante al hablar. Él manifiesta que no tiene intención de sociabilizar, de armar un diálogo, etc. Y también destacar que existe una abundancia en lo que es la descripción física sobre la emocional. Pocas veces se habla de lo que piensan o de lo que sienten más bien los personajes, sino de lo que se observa simplemente con los ojos, sin alcanzar a juzgar ni nada similar. Y bien, tenemos que luego del funeral, un protagonista que no vive ninguna especie de duelo y retoma inmediatamente sus labores, e incluso se da el lujo de hacer actividades recreativas con una mujer, pensando más en el líbido, en el placer, que el hecho de, superar personalmente lo que implicaba la muerte de su madre, al final entregándose como a sus instintos naturales solamente. Y lo curioso es que de todas formas es considerado por sus pares. Tenemos personajes que le piden favores que al parecer son muy de confianza, como el hecho de escribir una carta para la exnovia de un conocido que le había sido infiel y quería vengarse de esta mujer. Y claro, tenemos que Meursault simplemente escribe la carta, no le da ningún consejo casi, no existe como un juicio moral, una crítica ni nada parecido. Al final lo que hace es complacer a esta persona, quien le llama amigo, pero en realidad es difícil saber si existe una real empatía. Y también tenemos otros sucesos similares, pero la verdad es que me voy a centrar en lo importante, en el hecho que crea el conflicto en esta obra, más que ahondar en los pormenores. Claro que no voy a hacer ningún spoiler del final. Yo creo que no es necesario para el objetivo de esta reseña, por lo que no se preocupen. Vamos a hablar obviamente, se va a hablar de sucesos importantes. El que no quiere saber nada del libro, que se quede acá nomás. Y claro, pero lo que voy a contar no pasa muy adelante en todo caso. Y bien, el conflicto de esta historia radica en que, nuestro protagonista va a la playa con unos amigos y con su novia María. Y en tal viaje se encuentra con unos árabes que los venían siguiendo por un conflicto que venía de antes, que claro, uno de los pormenores que me salté. El tema es que cuando Meursault y sus amigos se encuentran, o más bien se dan cuenta de la presencia de estos árabes, inmediatamente provocan una pelea para asegurarse. Y sucede que uno de los árabes, con un cuchillo, hiere a uno de los personajes que acompañaba al protagonista. Esto no provoca su muerte, pero claro, hace que se vaya a atender, le corta un brazo y creo que parte la cara, bien. Pero el tema es que al rato, luego de atenderse, el personaje que fue herido quiere su revancha con este árabe, y lo que hace es que le entrega un arma a Meursault para que la pelea sea justa, de manera que haga como que de mediador
para que no intervengan los amigos del árabe, para que sea una pelea de 1 contra 1. Pero ¿qué es lo que sucede? Sin previo aviso, en lugar de cumplir con este rol de mediador, si se puede decir, Merzu le dispara a uno de los árabes y luego de que lo deja tendido en el piso, lo remata con 4 balazos. Lo anterior obviamente provoca un juicio en contra de Merzu, donde, claro, no se puede negar el hecho que le disparó, estaba por probado, pero lo que se discute es el hecho de su arrepentimiento y si ocurrió con alevosía, o sea, el actuar sobre seguro, al darle 4 balazos cuando ya estaba en el piso. Y bien, este juicio hay que decir que es bastante curioso, ya que se analiza la vida de Merzu durante el libro. Se juzga su actitud frente a la muerte de su madre, las actitudes que tiene con sus amigos. Y claro, algo que no se discute tanto del hecho del delito en sí, porque la muerte ya no había discusión de que él lo había matado. Pero lo que ocurre es que se deja esta narrativa superficial que llevaba la novela, como anteriormente dije, pasando más levemente a la psiquis y a lo emocional que rodeó los actos que ocurrieron. Claro que desde la perspectiva del tribunal y el jurado al final. Y de manera que se da un juicio que en mi opinión no fue del todo satisfactorio. Porque la verdad es que el juicio, si bien ahondó en la psiquis y en lo emocional de Merzu, al final fue un juicio igual de superficial que la narrativa que íbamos llevando con el libro. Como si juzgara la indiferencia del protagonista, pero cayendo en el mismo saco al final, con la misma indiferencia. Y la verdad es que este juicio, bueno, es lo más importante porque se discute si es sentenciado a pena de muerte o no. Así que hasta aquí voy a dejar la sinopsis. No les voy a contar cuál fue la sentencia, si la absolvieron, si no. Lo van a tener que leer porque la novela es cortita, es súper entretenida. Y bien, ahora lo que haré será un análisis, una reflexión, haciendo un contraste con lo que está ocurriendo hoy día en nuestro mundo, en nuestra sociedad. Así que desde ya los invito a dar like, a suscribirse, a dar campana. Me siguen en Instagram, lectura-ligera-ch, pronto con TikTok, toda la cuestión. Y bien, primero, para empezar con este análisis, quiero leer una cita que me llamó la atención del libro. El contexto se da que estaba en la cárcel por el juicio Merzu y empieza a reflexionar sobre lo que le espera afuera, en este caso sobre su novia. Y bien, comienzo. También se me ocurrió la idea de que quizá estuviese enferma o muerta. Estaba dentro del orden de las cosas. ¿Cómo habría podido saberlo? Yo puesto fuera de nuestros cuerpos, ahora separados, nada nos ligaba ni nos recordaba el uno al otro. Por otra parte, a partir de ese momento, el recuerdo de María me hubiera sido indiferente. Muerta no interesaba más. Me parecía cosa normal, tal como comprendía que la gente me olvidara después de mi muerte. No tenía nada más que hacer conmigo. Ni siquiera podía decir que fuera duro pensar así. En el fondo, no existe idea a la que uno no concluya por acostumbrarse. Esa es la frase clave de esta cita. ¿Por qué? Porque esta frase habla de la indiferencia, de perder la capacidad de asombro, que es lo que ocurre en un comienzo cuando Merzu acepta la muerte de su madre, cosa que la verdad en cierta forma ocurre con nosotros. Haciendo un contraste con lo que vivimos como sociedad, podemos decir que no nos encontramos tan alejados de esta obra. El exceso de estímulos que recibimos diariamente, sean redes sociales, noticias, etc., nos vuelve insensibles, queramos o no. Uno cree que empatiza con lo que lee y con lo que ve en la tele, pero muchas veces este sentimiento dura un día, una hora. ¿Y qué pasa? Que al final viene otro caso y creemos que empatizamos con ese y olvidamos el anterior, y así sucesivamente. Es como cuando le deseamos suerte a una persona que está viviendo un momento difícil, pero luego se nos olvida que lo saludamos y lo que le ocurrió. Uno sigue adelante con su vida nomás. Y también la sobreexposición a tanta desgracia que ocurre hace que terminemos normalizándolo, entre comillas.
después lo que hacemos es emplear frases como ya nada me sorprende, qué es lo que falta, lo único que falta es que ocurra esto, etc. Además de que en estos tiempos de pandemia más nos alejamos de la sociedad y más nos terminamos ensimismando en nuestros problemas, ya que la salud mental la verdad está decayendo mucho y por lo menos en Chile es un país que no se preocupa mucho de la salud mental de la gente. De hecho se emplean muy pocos recursos en eso y bueno, ¿para qué seguir con la crítica? Y una reflexión que me dejó esta obra es que si somos indiferentes ante nuestra propia vida, como ocurre con Mersú, ¿cómo vamos a empatizar con la vida de los demás, con los problemas que le ocurren al resto? Es como decir, ¿cómo podemos amar y entregarnos a otro si no podemos hacerlo respecto a nosotros mismos? Y la verdad que es que yo creo que esto hace alusión a la falta de empatía que existe en el mundo, porque conversando con gente siempre se concluye lo mismo, que al final, por ejemplo, uno la atiende y no le importa realmente el problema que tiene uno, salvo honrosas excepciones que existen, pero la regla general no es esa. Así que bueno, los invito a leer este libro, es muy bueno, es corto, tiene menos de 100 páginas y a reflexionar, pasarla bien nomás, pues. Así que esto fue todo. Recuerden dar like, se suscriben al canal, dan campana, Instagram, lectura_ligera_ch, ahí se hacen encuestas de los libros que se vienen. De hecho ahora sí viene Marta Brunet. Y bueno, eso sería todo. Nos vemos la otra semana. Chao.